Muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a proseguir este esquema que nos va describiendo el mundo espiritual, o mejor dicho, los mundos espirituales, y que estamos conociendo a través de estas lecturas que hacemos del libro de Michael Lightman, La sabiduría, Introducción a la sabiduría de la Kabbalah. Por supuesto, les vuelvo a decir, esto solamente es un resumen y es como dirían por ahí, entre comillas, un brochazo de lo que nos está esperando allá adelante en la profundidad de la sabiduría de la Kabbalah, donde vamos a penetrar y donde vamos a pisar más profundamente y a caminar más rápidamente en el sendero de la Kabbalah. Bueno, la vez pasada hablábamos de los famosos 4 fases de la luz directa y eso es verdaderamente importante que quede muy claro y que estén continuamente regresando a esta situación, a las 4 fases de la luz directa, porque ahí comienza el asunto de el trabajo de los deseos o de la transformación de los deseos egoístas al otorgamiento mucho más adelante. Pero aquí comienza todo. Así que no lo pierdan de vista, por favor. Bueno, ahora vamos a penetrar en los 5 mundos, o algo que llaman los 5 mundos en Kabbalah. Dice así, la primera condición para la creación de un ser que pueda recibir el beneficio que el Creador desea brindarle, es que el creado desee, anhele, independientemente, recibir el beneficio. Por lo tanto, no es posible beneficiar a alguien por coerción, sino solamente que previamente lo esté deseando, porque el deseo es la condición necesaria para que la luz entre a la vasija, ya sean deseos egoístas o ya sean deseos altruistas. Vamos a ver la diferencia. Pero de cualquier forma, la primerísima condición indispensable y necesaria es desear. Desear. Por lo tanto, dice el Raf, no es posible beneficiar a alguien por coerción, sino que lo desee, repito. El deseo de recibir debe querer por sí mismo el beneficio que el Creador desea brindarle. Es decir, está dando por una obviedad que no eres tú el que trabajó para conseguir el auto o para conseguir la casa. Por supuesto que te esforzaste y tuviste la oportunidad de comprarla porque te llegaste de dinero, pero todo eso es posible en un deseo que potencialmente se va a llenar en el futuro o se está llenando. Todo eso es posible porque el Creador nos lo da. Entonces, es una obviedad que aquí el Raf ya sabe o está diciendo que estamos muy listos para entender que todo lo que nos va a causar un placer en nuestros deseos viene de arriba, viene del otorgamiento, viene de la ley de la naturaleza en este mundo. Bueno, aquí no lo dice claramente, pero
Aquí se está suponiendo eso y eso es muy importante, sobre todo para el principiante. Bueno, supuestamente un deseo como este se creó en la fase 4, pero la creación del deseo en la fase 4, como todo el proceso de evolución del deseo de recibir, se realizó sin que el creado fuese consciente de ello. Es decir, existe y nosotros no hemos sido conscientes de esto. En las 4 fases de la luz directa, la luz saca de su interior el deseo de recibir en forma automática, en forma mecánica, como dice el rap, sin la intervención del deseo. Un deseo independiente por parte del creado, un deseo independiente por parte del creado es posible solamente en una realidad en la que el creador necesariamente está oculto del creado. Porque si el creador se revelara ante el creado, éste se anularía frente al creador. Esto es similar a las relaciones padres e hijos en nuestro mundo. Mientras los hijos están bajo la protección de los padres, ellos verdaderamente no pueden llegar a ser independientes. Y existe otro método de describir la necesidad del ocultamiento. Para despertar en el creado el famoso deseo que necesitamos, el famoso deseo, porque todo comienza con un deseo, porque como dice aquí arriba, nadie por coerción, nada, no se puede hacer eso. Bueno, para despertar en el creado un deseo independiente por el placer, el cual le fue asegurado en el plan de la creación, la sensación de placer debe llenarlo una vez y luego evaporarse, perderse esa sensación. Entonces, solo bajo esas condiciones puede producirse el deseo de sentir el placer. El que una vez estuvo, se fijó en la percepción del hombre, ya sea por la vista, por el olor, por el sabor, por el gusto, etcétera, etcétera, en forma interna, porque lo viste en el vecino, lo que sea. Aparece el placer y luego se diluye, desaparece, se evapora. Estas condiciones son las que producen el deseo del placer. Y dice el rap lo siguiente, también en nuestro mundo, de acuerdo a la ley de raíz y rama, existen condiciones parecidas. Por ejemplo, para que se despierte en nosotros el deseo por una comida determinada, debemos sentir su sabor una vez. Y solo luego de que el gusto desaparezca, pues se despertará en algún momento en nosotros un deseo propio otra vez por este gusto. Entonces, después de la salida del deseo de recibir en la fase 4, el creador aleja de sí el deseo de recibir mediante un sistema de 5 mundos.
repito esto, después de la salida del deseo de recibir en la fase 4, es decir, cuando el deseo de recibir, como dijimos en la vez pasada, ha evolucionado y se ha convertido en verdaderamente un deseo independiente, entonces el creador en ese momento aleja de sí el deseo de recibir mediante un sistema de 5 mundos. Entonces, el sistema de 5 mundos, al alejarse el deseo de recibir gradualmente, está queriendo decir que el creador se está ocultando gradualmente también de ese deseo de recibir. El sistema de los mundos oculta gradualmente al creador del deseo de recibir. Entonces, ya más adelante lo vamos a entender un poquito más, pero esto es lo que sucede. Punto y aparte. La palabra mundo, que en hebreo se lee como olam, proviene del término hebreo Helem, que significa desaparición. Y así hasta la realidad de este mundo, en el cual no existe en el deseo de recibir ninguna sensación del creador. No hay forma de sentir al creador. Se oculta completamente y solamente hay deseos de recibir. El creador está oculto de nosotros y todo lo que hagamos, digamos y pensemos son especulaciones que hacemos respecto de la palabra Dios o creador. Está oculto de nosotros. No lo conocemos. Tan no lo conocemos que especulamos 1000 formas que tiene el creador. 1000 formas de la conducta del creador hacia nosotros. 1000 formas de todo tipo en cuanto a la asociación de la palabra Dios o creador. Está completamente oculto de nosotros y vamos a saber por qué. ¿Ok? Bueno, los 5 mundos, regresando al tema, salen de acuerdo a la estructura de las 4 fases de la luz directa. Están completamente ligados. Por ejemplo, frente a la fase Soresh, que es la fase raíz, se está refiriendo a un Olam o a un mundo que se llama Adam Kadmon. Frente a la fase 1, que ya saben ustedes qué significa la fase 1, sale el mundo de Atzilut. Frente a la fase 2, el mundo de Briah. Frente a la fase 3, el mundo de Yetzirah. Y frente a la fase 4, sale el mundo de Asiyah. Y por debajo de este mundo de Asiyah se encuentra el mundo en el que vivimos actualmente. Aquí en el gráfico número 6 dice que ese deseo, ¿sí?, pasa, o ese deseo más refinado, más evolucionado, viene desde Adam Kadmon, fase 1, fase 2, 3 y 4. ¿Sí? Y entonces
se asocia con el mundo de Adam Kadmon, la fase raíz, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiyah en la fase número 4. Ahora, en cuanto hablamos de revelación, estamos diciendo que mientras va creciendo el deseo de recibir, 1, 2, 3 y 4, también gradualmente se va ocultando el creador. Es decir, se va ocultando el otorgamiento, la ley natural del universo que es el otorgamiento. Y en este mundo, el nivel de ocultamiento es completo. Esto es lo que nos está diciendo el gráfico número 6. Sigamos la lectura. Los 5 mundos son, como ya se ha dicho, las 5 fases de ocultamiento de la luz del creador o placer del deseo de recibir. En el mundo de Adam Kadmon, el deseo de recibir siente el 100% de placer. En el mundo de Atzilut, siente el 80% de placer. En el mundo de Briah, el 60% y en el mundo de Yetzirah, el 40%. En el mundo de Asiyah, siente el 20% del placer. Y en este mundo, siente el 0% del placer. ¿Ves? Son los placeres materiales. En nuestro mundo no sentimos al Creador en absoluto. Y justamente dentro de esta situación se puede producir en nosotros el deseo independiente de conectarnos con Él. Decíamos arriba que una de las formas para hacer un deseo más grande es el ocultamiento. Bueno, estamos en un mundo de total ocultamiento. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir respecto de la luz? Que la luz no cambia. La luz entra a la vasija y da su placer. ¿Sí? La luz viene del infinito o del Ein Sof y se halla en reposo absoluto. Lo que está cambiando el nivel de ocultamiento es el Kli, el deseo de recibir. Ese es el que se va modificando. Y entonces, cuando se va modificando, gradualmente va sintiendo esa luz simple, venida del Ein Sof, de maneras diferentes. Ahora, tenemos el dinamismo de la luz de arriba hacia abajo. Y el Kli, hay un dinamismo desde abajo hacia arriba, según sea el tipo de Kli que estamos trabajando. Ese es el dinamismo que el sendero de la Kabbalah nos enseña a caminar. Bueno, en el desprendimiento de los 5 mundos de arriba hacia abajo, el deseo de recibir va descubriendo, entre muchas otras cosas, cada vez más cuán opuesto es su naturaleza a la naturaleza de la luz. Es decir, va descubriendo que el deseo de recibir en sí es lo opuesto a la luz.
La luz le vamos a llamar el deseo de otorgar, mientras que él es el deseo de recibir y están en completa oposición. Esta oposición se va a ir revelando gradualmente en forma creciente con el desprendimiento de los mundos y oculta la luz en escala ascendente hasta llegar a la completa ocultación. En cada mundo, el deseo de recibir se hace más tosco, más denso, más inmerso en la naturaleza de recepción. Y al llegar a este mundo, la naturaleza del recibir, pues lo controla absolutamente y por supuesto está oculta por completo la luz, como lo vimos en la gráfica número 6. Es decir, el grosor más tremendo del deseo de recibir es en el mundo de Asilla, y ya ni hablar en nuestro mundo, que es la parte más baja del mundo de Asilla. Si vamos para arriba, el grosor o la influencia del deseo de recibir, viniendo hacia arriba, va a ir disminuyendo en Yetzirah, luego en Beriah, luego en Atzilut, y ahí ya prácticamente el deseo de recibir para sí mismo está muy, muy, muy nulificado. Bueno, como se ha dicho, la salida de los 5 mundos se realiza de acuerdo a la estructura de las 4 fases de luz directa. Esto no lo debemos de olvidar nunca en el sendero de la Kabbalah. Nunca lo debemos de alcanzar en nuestro ser. Alcanzar significa más allá de entender y comprender el asunto. Bien, en realidad, cada elemento en la creación está construido de acuerdo a la estructura de las 4 fases de la luz directa. Todo absolutamente. Las 4 fases y la fase Shoresh que las precede son como, digamos que el modelo básico, la estructura común en la cual se construye todo tipo de la creación, toda clase de la creación y todo lo que aparece dentro de la creación. Es la creación misma. Así aparece la creación misma. Por lo tanto, pero aquí quiero hacer un paréntesis. Todo esto que les estoy diciendo, pues son cosas que difícilmente había oído un principiante en la Kabbalah o una persona que entra a la Kabbalah. Entonces surgen en él ciertas dudas y ciertas confusiones porque se aprendió que en la materialidad las cosas son de diferente manera. Aquí, ciertamente que en la espiritualidad se habla completamente de otras reglas y de otras leyes. Entonces, ante esta situación, cuesta muchísimo trabajo querer empatar o querer coordinar y tendemos mucho a materializar lo que aprendemos en Kabbalah y es un error muy normal, muy típico. Queremos entender
la Kabbalah acomodándola a la materialidad. Y ese es un error muy típico que cuesta muchísimos años e incluso vidas para poderlo alcanzar. Entonces, debemos de ser más cuidadosos en nuestro pensamiento y en nuestros esquemas. Entonces, esto que les estoy diciendo se va a comprobar. Ahorita no se puede comprobar porque acaban de penetrar al sendero de la Kabbalah. Es con el tiempo que se va a ir penetrando en esta nueva realidad y en estas nuevas reglas. Y lo vamos a entender y lo vamos a alcanzar perfectamente. No quieran alcanzar esto en su máxima expresión en un mes, porque no van a poder hacerlo. El asunto es muy profundo en la Kabbalah. Y ya vale mucho la pena hacer estos comentarios para que puedan ustedes caminar con mayor fe en el sendero de la Kabbalah. Nadie los va a manipular, nadie les va a vender libros, nadie les va a cobrar algún dinero o alguna cosa por la Kabbalah. El sendero espiritual es completamente gratis. Esto es muy importante. A nadie le interesa manipularte, aunque te vas a encontrar en el camino amigos, entre comillas, que van a intentar hacerlo. Pero eso es pasar obstáculos. Si realmente tienes un deseo por la espiritualidad y cumples esto, esos deseos egoístas vestidos en amigos de manipulación y de egoísmo van a desaparecer pronto. Bueno, haciendo esto, entenderemos mejor que los mundos se van a ir comprobando en el interior de cada quien con calma y siguiendo las reglas. Bueno, sigo leyendo. Por lo tanto, cada mundo está dividido también en 5 partes interiores. Y esto es muy importante. Cada mundo está dividido también en 5 partes interiores. Estas partes interiores se llaman Partsufim y cada Partsuf es un cierto estado espiritual. Entonces, cada mundo tiene 5 partes individuales que se llaman Parsufim. Cada Parsuf, entonces, es un estado espiritual específicamente claro. Y entonces, cada Parsufim tiene dentro de sí 5 partes, a las cuales vamos a llamar Sefirot. Resulta que los mundos espirituales entonces están divididos en 125 partes. 5 por 5 por 5. Según el siguiente cálculo. 5 mundos por 5 parsufim y en cada mundo 5 sefirot en cada parsuf. Esto da un total de 125 partes. Punto. Y estos es a lo que los cabalistas le han llamado escalones espirituales. Es la famosa escalera espiritual de la que tanto se refiere, por ejemplo, Bala Sulam.
hay que pasar 125 escalones espirituales, viniendo desde abajo hasta el último escalón, y eso representa la corrección final, la corrección total, el escalón número 125. Por supuesto que vamos a ir estudiando qué son estos parsufim, cómo están elaborados estos parsufim y qué quieren decir estos parsufim. Y para esto vamos a tener que saber perfectamente bien qué son estas sefirot que conforman a los famosos parsufim. Entonces, vamos a ir hasta la raíz de todo esto, analizando y sabiendo qué es esto de Sefirot. Y entonces vamos a repasar todo el conglomerado de la escalera de 125 escalones. Y después de esto, vamos a meterlo en nuestro ser y lo vamos a utilizar para que nosotros empecemos la corrección y el avance en el sendero de la espiritualidad. ¿Ok? Este es el camino que, por supuesto, dicho en palabras, es muy sencillo y muy rápido, pero no es así. Tiene muchísimas cosas y obstáculos en el proceso de develar el asunto del otorgamiento o del creador. Porque recuerden que trabajamos desde un ocultamiento total, que es nuestro mundo. Y vamos a ir subiendo y vamos a ir quitando velos que nos ocultan el otorgamiento o el creador, como quieran llamarle. Y este es el sistema que vamos a trabajar de la sabiduría de la Kabbalah. ¿Ok? Bueno, como siempre, el Rab nos dice, ponte a prueba. Y dice, detalla la estructura de los mundos espirituales y escribe cuál es el motivo de la salida de los mundos. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Hagan este ejercicio, pero háganlo, porque lo primero a lo que se van a enfrentar en el sendero de la Kabbalah y que se mantiene por mucho tiempo es la llamada apatía. Es la llamada ahorita no, porque no le entiendo ni jota. Mejor me espero a la próxima grabación. No, empiecen a hacerlo ahora. Se van a equivocar, por supuesto. Pero eso es parte de la maduración del deseo por la espiritualidad. Y ese asunto, esa fuerza que los lleva a no llegar, a no pensar y a no discernir y a mejor irse al cine y a lo mejor ir a la fiesta o a lo mejor cenar con los amigos o simplemente porque sientes que no le entiendes, esa fuerza siempre va a estar presente y es bueno entonces ya definitivamente empezar a nulificar esa fuerza, que es uno de los primerísimos obstáculos a los que nos enfrentamos los estudiantes de Kabbalah. Bueno, esto, entre otras cosas, hace madurar el deseo por la espiritualidad, que sea un deseo ya llegado a la fase 4 y ya grueso, sí, ya quiero recibir, ya es un deseo espiritual. Y
Ya lo único que vamos a hacer es transformar nuestras intenciones para que caiga la luz y entonces empiece a llenar la vasija espiritual a la cual tenemos que acceder. ¿Ok? Bueno, yo creo que con esto vamos a detenernos aquí y para la siguiente grabación, que es la que dice aquí, todo está por dentro. Todo esto está en el interior del hombre. Todo esto es en la interioridad. Y la exterioridad, o lo que sentimos que es exterioridad, es nada más para refuerzo final de la interioridad. Pero esto lo vamos a ver con más calma la próxima ocasión. Bueno, hasta aquí le dejamos. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.